Por ejemplo, yo me acuerdo de Wolverine Orígenes, ¿cierto? En Wolverine, después de que vimos toda la historia en los X-Men de Wolverine, sacan un capítulo de Orígenes, de cómo inició su vida. Y como que alguien se acuerda de alguna otra más. Batman, los inicios, ¿cierto? Inicio de Batman. ¿Alguien más? ¿Alguien me recuerda? Star Wars. ¿Cómo llaman Star Wars? Ese capítulo, ¿cómo se llama? Orígenes, el comienzo, el origen. Bueno, ¿algún otro ejemplo? Pues hoy vamos a ver de la saga de la Navidad, que cada año vemos un capítulo diferente. Hoy vamos a ver orígenes de la Navidad, pero no la Navidad como fiesta, sino los antecedentes, el por qué fue necesaria el tiempo de la natividad, antecedentes y orígenes de la Navidad. Entonces, si vamos a hablar de eso, tendremos que reconocer que los antecedentes de la Navidad esconden algo oscuro, tenebroso, terrible, y se llama la caída del hombre. Esa escena se encuentra en Génesis 3. Devuélvanse en sus Biblias, vamos al comienzo a ver los orígenes, los antecedentes de esta saga llamada Navidad. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué existe la Navidad? ¿Por qué tuvo que haber un tiempo de natividad? ¿Por qué Jesús tuvo que venir del cielo a nacer en un pesebre? Pues vamos a verlo en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 nos presenta la escena de la caída del ser humano. Dios había creado al ser humano para vivir en la armonía total. Había creado al ser humano para vivir perfecto, sin problemas, sin enfermedades, sin dolor, sin sufrimiento, esforzándose para cultivar la tierra, sí, pero sin el sufrimiento que tenemos hoy por el pecado. Y entonces, en este capítulo podemos entender en primer lugar que la Navidad existe porque hubo una rebelión. La Navidad existe en primer lugar, eso, muy bien, porque hubo rebelión. Versículos 1 al 6, acompáñenme por favor. Dice Génesis capítulo 3, versos 1 al 6: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto, lo comió, luego le dio a su esposo y también él comió. En primer lugar, entendemos por este texto que la Navidad existe, la Navidad es necesaria, la natividad fue necesaria porque al comienzo de la humanidad hubo una rebelión. Esta fue una rebelión fundamentada en la distorsión. En otras palabras, el chisme. La principal artimaña del enemigo es distorsionar la palabra de Dios. Coger lo que Dios ha dicho y transformarlo en un cuento que va evolucionando. Llegaron a jugar teléfono roto. Claro, era un juego, yo no sé si las nuevas generaciones habrán jugado eso. ¿Las nuevas generaciones conocen eso o no? Bueno, los que somos de cierta etapa de la historia de Colombia, jugamos teléfono roto. Y al jugar teléfono roto, ustedes saben, o para los que nunca jugaron, se comienza con una palabra o una frase y se empieza a decir al oído.
Y cuando termina la última persona, seguro que tiene un mensaje distorsionado. Típico de la humanidad, típico de la humanidad. En el jardín del Edén fue el diablo y le dijo a la mujer: con que Dios les dijo, no moriréis. No le crean. La mujer dice: ¿es verdad que Dios, el diablo le pregunta a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ese árbol? ¿Es verdad que Dios prohibió todo? ¿Es verdad que Dios dijo que todo era pecado? ¿Es verdad que Dios dijo que esto no se podía hacer? No, tú sí lo puedes hacer. Veamos qué fue lo que Dios dijo. Retrocedamos al capítulo 2, verso 15. Cuando Dios crea al ser humano y lo pone en el jardín, dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para que qué? Para que durmiera todo el día y no hiciera nada, ¿cierto? Algunos creen que el trabajo es consecuencia del pecado. No. Eso del negrito del batey no aplica a la Biblia. ¿Lo han escuchado, el negrito del batey? A mí me llaman el negrito del batey porque no, eso no. O lo que dice el Gran Combo: yo me levanto por la mañana y no hago más nada. No, eso no es bíblico. Lo puso para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Miren cómo arranca la versión original. Y el diablo dice: no, es que Dios no les quiso decir eso. Dios tenía en la mente otra cosa. No van a morir, no van a morir. Es una rebelión orientada a la distorsión de la palabra. Es una rebelión orientada a la contradicción de lo que Dios ha dicho. ¿Dios dijo eso? Mentira. No le creas a Dios. Y es una rebelión orientada a querer ser como Dios. Miren cómo la rebelión va creciendo. Se contradice la palabra, se distorsiona primero la palabra, se contradice la palabra y se quiere ser como Dios. No, lo que pasa es que mira, chica, Dios les dijo eso porque es que a él le da rabia que otros sean como Él. Entonces, si ustedes comen eso, ustedes van a ser como Dios, y a Él le da rabia eso. Él es un Dios egoísta. No creas nada de eso. ¿Se imaginan a lo que llegamos? Y fue una rebelión que llevó a la caída. La mujer cayó en la trampa de la serpiente, le creyó a la serpiente, escuchó los argumentos del enemigo y fue convencida. Lo que Dios había prohibido ahora se convirtió en algo apetecible. Ella no tuvo el carácter de decirle no a la serpiente, y Adán no tuvo el carácter de decirle no a su mujer. Afortunadamente eso hoy día no se ve, ¿cierto? Dice primera de Juan 2:16: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Dios le ofreció una vida perfecta a Adán y Eva, y Adán y Eva prefirieron lo que el mundo pecador ofrece. La Navidad es necesaria porque al comienzo hubo una rebelión. ¿De qué manera tú y yo seguimos participando de esa rebelión? Una rebelión que comenzó en el pasado, pero hoy tú y yo, ¿de qué manera participamos de esa rebelión? ¿Será que estamos participando en la distorsión de la palabra? ¿Será que estamos participando en la contradicción de la palabra? ¿Será que estamos participando en el querer ser igual a dioses? Dioses independientes. Yo tengo mi propio reino, a mí nadie me manda, nadie me dice lo que tengo que hacer, yo no le rindo cuentas a nadie. Y entonces vienen las voces del mundo: ¿eso qué tiene de malo? Todo
Todo el mundo lo hace. El que no lo hace está out, está en el pasado. Hazlo, nadie se va a dar cuenta. Hazlo. De todas formas, Dios te perdona. Hazlo, te vas a sentir muy bien. Prueba. Es una experiencia extraordinaria. Es bueno que disfrutes mientras seas joven. La vida es corta. Eso de creer en Dios es para viejitos. Dios no existe. Tú puedes ser autónomo y dirigir los destinos de tu vida. ¿Cuál cielo? ¿Cuál infierno? La Biblia es un libro muy viejo. ¿Quién va a creer eso? Maldice, esta vida no tiene sentido. Mátate. Eso es lo que escuchamos del mundo, en contraposición a lo que dice la palabra de Dios. Así que en primer lugar, la Navidad existe porque hubo una rebelión. En segundo lugar, ¿por qué más existe la Navidad? La Navidad existe, la natividad es necesaria porque esa rebelión dejó unas consecuencias. Miren, los que tenemos hijos, cuando uno le da una enseñanza a un hijo de cómo conducirse en la vida, normalmente uno le explica que el mal camino tiene consecuencias, ¿sí o no? ¿O ustedes no le explican a sus hijos, mi hijo, ese camino es malo? ¿Y por qué? No, por nada, no lo sigas. No, hay que explicarle. Mira, ese camino te trae estas consecuencias. Ojo, cuidado, está atento. Y Dios ya le había dicho al ser humano, ese camino tiene consecuencias. Y sin embargo, en su terquedad, en querer ser independiente, se fue por ese camino. Versículos 7 al 15, parte A y luego 16, 24. Miren todas las consecuencias que vinieron después de la rebelión. En ese momento, versículo 7, se les abrieron los ojos. Ellos querían ver. Listo. Y tomaron conciencia de su desnudez. Sintieron vergüenza. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Sintieron vergüenza. Pero Dios, el Señor, los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Antes no existía el miedo, porque estoy desnudo. Antes no existía conciencia de la desnudez, por eso me escondí. Antes el ser humano no tenía por qué esconderse. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que había pasado? ¿A Dios lo tomó por sorpresa? No, Dios ya sabía, pero estaba confrontando al hombre a ver si tenía los pantalones de poner la cara. No, ponga la cara, la embarró, sí, ponga la cara, pida perdón, admita su error. No, pero nos escondemos, que no me vaya a ver. ¿Tú lo hiciste? No, yo no fui. Hermano, tenga carácter. Me equivoqué, sí, pido perdón, admito que me equivoqué. Pero no, el hombre acobardado. Esos hombres de esa época, ¿no? Hoy día los hombres son, eso ya no, hoy día no les da miedo, ponen la cara. En esa época eran cobardes, ¿cierto? ¿Dónde estás? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste. No fui yo, ella. Y tú eres culpable porque me la diste a ella. La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo comí. Porque como yo hago lo que mi mujer me dice, yo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo: la serpiente. No fui yo, la serpiente me engañó y yo comí. Dios, el Señor, entonces le dijo a la serpiente: ¿qué has hecho? Y la serpiente miró para todos lados y no tuvo a quién culpar.
Dios el Señor le dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. ¿Saben qué significa desearás a tu marido y él te dominará? Desearás tomar el control y tendrás que ser sometida. ¿Sabían ustedes que, yo creo que ustedes no sabían eso, la mayor debilidad de la mujer es el control? Yo creo que ustedes no lo sabían. Para nada. Sorpresa para todo el mundo. La mayor debilidad de la mujer es el control. Y lo más tenaz en esa lucha de poderes que llega por el pecado es que la mujer desea controlar y el marido se la monta. Entonces imagínense a un controlador que se la monten, queda frustrado. Eso es lo que trajo el pecado. Y al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu mujer, voy a volver a repetir, por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te di, que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo ya existía, pero ahora el trabajo se puso duro, durísimo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Esto no era antes. El hombre no nació para volver al polvo. El ser humano fue creado para vivir eternamente con Dios, pero por causa del pecado llegó la muerte. Todas estas consecuencias llegaron porque el ser humano se rebeló. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es. Eso es un absoluto. Eso no tiene excepción. Y es una noticia muy tenaz, pero es ley divina. Miren, es tan ley divina que el Señor, para salvarnos a nosotros de la muerte, ¿qué hizo? Puso a su hijo para que muriera. O sea, eso se cumple o se cumple. Dios a nosotros no nos dio una amnistía. Una amnistía es cuando nadie paga. Aquí alguien tenía que pagar. Y Dios el Padre puso a su hijo: tú vas a morir por toda esta parrandada de pecadores. El Señor entregó a su hijo porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo, nuestro Señor. Así que, en segundo lugar, la Navidad existe porque la rebelión dejó consecuencias. En tercer lugar, la Navidad existe porque se necesitaba un libertador. Es apenas obvio. El centro de la Navidad no es el árbol. Nos encanta el árbol, tiene su simbología, tiene una historia bonita, nos recuerda algunas cosas de la salvación, pero el centro de la Navidad no es el árbol, ni el centro de la Navidad es Papá Noel. Sí, es un ejemplo de generosidad muy chévere, un ejemplo de generosidad muy bonito, de por allá del norte, porque no vivió en Colombia, para los que no saben, eso es de allá del norte, pero es un buen ejemplo de generosidad. El centro de la Navidad no son la natilla y los buñuelos ni la cena navideña. No. ¿Quién es el centro de la Navidad? Jesucristo, el libertador, el libertador. Y uno dice: y en Génesis 3, ¿dónde está Jesús? Versículo 15, parte B. Cuando el Señor dicta la sentencia, le dice a la serpiente que su simiente, es decir, la simiente de la mujer, le aplastaría la cabeza a la serpiente. Es decir, de la mujer
nacerá un hombre. Y esto es restaurador para la mujer, porque con la mujer comenzó el pecado. Y en ese sentido Dios restaura históricamente el papel de la mujer. Así como por la mujer entró el pecado, de la mujer vendrá el Salvador. Una mujer llamada María daría a luz un hijo, Jesucristo, el cual sería el libertador de todos los pecadores. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ese morder el talón fue lo que Jesús sufrió en la cruz. Muy doloroso. En esa batalla contra Satanás, Jesús tuvo que morir y le costó mucho. Sufrió, lo humillaron, murió en la cruz, pero no fue definitivo. No es lo mismo la mordedura en un talón que aplastarle la cabeza a la serpiente. Lo de Jesús en la cruz fue definitivo, la salvación única y suficiente para todo pecador. En 1 Corintios capítulo 15 versos 21 y 22 dice: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. La rebelión del hombre dejó gravísimas consecuencias. Piensen en cómo es la vida hoy. La vida es difícil. Con todo y todas las bendiciones del Señor, la vida es difícil. La vida es dura. Hay enfermedad, hay desempleo, hay escasez de dinero, hay soledad, hay depresión, hay tristeza. Y todo eso no es por culpa de Dios. Algunos le echan la culpa a Dios. La culpa es: mijito, si usted toma por ese camino, habrá consecuencias. ¿Recuerdan el consejo de papá y mamá? Si tú te vas por aquí, hijo mío, las consecuencias serán difíciles. Y Dios le dijo eso a la humanidad en un comienzo: hijitos, si ustedes se van por ese camino, va a ser muy duro. Y ellos se creyeron pues muy independientes y se fueron por ese camino. Y hoy estamos llevando las consecuencias. Así que no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Pero es tiempo, hay tiempo de enmendar, de corregir, de volver al camino. Y eso es solo a través del libertador. Así como en las sagas, que hay capítulos que nos llevan al origen, a los antecedentes y nos cuentan de cómo comenzó la historia. Génesis 3 es como los orígenes de la festividad de la Natividad. ¿Por qué la Navidad? Por lo que sucedió en Génesis 3, en donde hubo una rebelión que dejó consecuencias y una rebelión que necesitaba una liberación. Vamos a orar, pensando en que esta fiesta preciosa de Navidad es muy linda, pero tiene un origen oscuro, un origen trágico, y fue la caída del hombre, la rebelión del hombre ante Dios. Pongámonos de pies. Señor, nosotros nos alegramos en Navidad, celebramos, nos reunimos, disfrutamos, comemos, festejamos, cantamos, nos alegramos por tu venida al mundo. Pero que nunca se nos olvide que esa llegada tuya al mundo, que llegaste como un bebé a nacer en un pesebre, porque era necesaria la liberación por el pecado. Porque hubo un momento en la historia de la humanidad que nos rebelamos contra ti, que te dimos la espalda, que despreciamos esa vida, ese camino que nos habías trazado, y nos quisimos ir tras nuestros propios intereses y gustos. Perdónanos, Señor, porque nosotros somos igualitos a Adán y Eva, y quizás peores. Tú nos sigues mostrando un camino y nosotros tercamente queremos ir por nuestro propio camino. Tú nos muestras una senda en tu palabra
y nosotros queremos ir por otro lado. Tú nos dices lo que está bien y lo que está mal, pero nosotros a veces escuchamos lo que dice la sociedad, al punto de poner en duda lo que has dicho, de contradecirte o de querer ser dioses independientes, autónomos con su propio reino. Señor, perdónanos, y que podamos festejar este tiempo de Navidad, y cada vez que veamos la imagen del pesebre, recordemos que tú viniste para salvarnos de una condenación, que tú viniste para darnos reconciliación con el Padre y para librarnos de las consecuencias de la condenación eterna. Gracias, Señor, porque lo has hecho para todos nosotros. En el nombre